Ok, vamos a empezar ya, estamos grabando. Repito lo que decía antes de iniciar la grabación. La idea es que hoy terminemos el contenido. Entonces, hoy voy a presentarles la última parte de lo que está en el temario del curso. Y la idea es que el día de mañana repasemos todas las presentaciones. Entonces, mañana abro todas las presentaciones, muestro rápidamente cuáles son los contenidos que están en cada una de esas presentaciones. Un segundo. Ok, retomo la grabación. Brian, habías levantado la mano. ¿Tienes alguna duda? Sí, me hablaba. Lo siento, es que voy regresando. Sí, Sí, sí. escuché Es mi que nombre. vi que habías levantado la mano justo cuando entró la llamada. Sí, y quería preguntarle si podría compartir la dirección de los videos en YouTube. Ah, sí, claro. Es mi canal de O el nombre, YouTube. o el nombre de de Es mi su blog. canal. Busque mi canal, José Miguel Natera, pero está también en el Google Classroom. Pero sí. Sí. Sí, sí. Se los Si envío lo sin pudiera problema. compartir por el chat igual. Sí, dame un segundo. Lo que pasa es que hoy la computadora no quiso colaborar conmigo para nada. Y entonces está todo medio enredado. Ok, aquí está. Sí. Perfecto, sí, ya llegué. Lo pongo ahora mismo en el chat. Ahí está el canal. Gracias. Con gusto. Entonces, bueno, les decía que la idea es hoy terminar el contenido y mañana hacer un repaso general de todo el contenido. Y con todas las diapositivas, quiero decir. Y luego, la semana que viene tendríamos 2 sesiones. Esas 2 sesiones son para preguntas, para dudas, para hacerles planteamientos similares a los que aparecen luego en el examen. Sería muy conveniente que una vez que hayamos visto el contenido, mañana tengamos la última sesión de repaso. Antes de esas 2 sesiones de preguntas, pues ustedes puedan revisar todo el material, estudiar, preguntar, etcétera, ¿no? Sería lo ideal. Esa es la organización. Intenté hacerlo así porque me parece que es mucho más productivo darles un espacio abierto a ustedes. Pero de nuevo ese espacio será útil en la medida en la que ustedes pues traigan preguntas, comentarios, en fin, ¿no? Si no se presenta, pues bueno, simplemente no pasa nada. Un poco. Es la idea. Entonces, bueno, no sé, ¿tienen alguna duda, algún comentario antes de que iniciemos ahora con el contenido? Entiendo que no. Muy bien. Entonces, empecemos. Ok. ¿Alcanza a ver la pantalla? Sí, profesor. Muy bien. Ok, como siempre recapitulamos, ¿no? Lo primero que hicimos fue construir el mundo donde estaban los bienes y los agentes, ¿no? Los bienes como Legos, los agentes como estos robotcitos, que demandaban cosas y lo expresaban a través de sus preferencias representadas en los niveles de utilidad, que también determinaban distintas curvas de indiferencia en las que se combinaban estos productos para llegar a estos mismos niveles de utilidad. Generamos desde ahí la curva de demanda, luego fuimos a la parte de la oferta, analizamos la producción, los costos que están relacionados con esta producción y determinamos que la curva de oferta realmente es un trocito de los costos marginales, ¿no? Y que eso es lo que representa la posibilidad de producción que es pues sensata, buena, adecuada según el modelo para las empresas. Hecho eso, pasamos a la interacción entre la oferta y la demanda y entonces entendimos cómo se pueden encontrar estos puntos de equilibrio donde se determinan ciertos precios y ciertas cantidades dependiendo de cada mercado para encontrar el mayor beneficio social, ¿no?
Y de ahí que se genera una estructura de mercado con ciertas características que están representadas por la competencia, particularmente por la competencia perfecta. Pasamos por distintos estadios de cómo se va generando estos mecanismos de competencia, desde el monopolio, donde realmente no hay competencia porque es solamente una empresa, hasta el duopolio, los oligopolios y finalmente pues la situación de competencia perfecta en la que hay infinidad de empresas que pueden proveer, infinidad de personas que pueden demandar y de ahí generamos unas ciertas, o bueno, discutimos unas ciertas características de este estado de competencia perfecta y de qué implica. Entonces, con eso hecho, nosotros ahora estamos en la posibilidad de entender si esto realmente nos está trayendo bienestar o no, y cómo nos podemos, cómo se podría generar estos procesos de intercambio tal que se maximice las necesidades de todas las personas que participan. Y eso es el contenido de esta última sesión. ¿Por qué el intercambio es importante? Bueno, porque nosotros necesitamos poner en interacción a oferentes y demandantes de tal manera que puedan encontrarse en el mercado. Y esto pues siempre estará alrededor de esta noción que es muy importante para la economía neoclásica, que es la noción de equilibrio. Hablaremos por tanto del equilibrio general, de qué significa el libre mercado de la intervención, cuáles son los argumentos entre cada corriente, desde esta visión neoclásica. Entonces, el problema de intercambio es esta situación en la que los agentes van a relacionarse si y solo si consideran que van a obtener un beneficio de esa relación. Por ejemplo, entre ofertantes y demandantes, ¿no? Alguien va a vender y alguien va a comprar si quien compra considera que lo que está obteniendo pues es algo que sí les es útil, que sí les sirve, y si quien vende considera que todo el esfuerzo que hizo para producir pues está siendo recompensado con ese precio. Entonces ambas partes tienen que considerar que están obteniendo un beneficio de esta posibilidad de interacción. De este equilibrio que se puede lograr entre ambos intereses sale la posibilidad de asignar recursos, ¿no? Y esos recursos pues serán la cantidad de bienes que cada agente de la economía consume. Entonces, y lo podríamos ver desde ambos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy comprando manzanas, pues bueno, un recurso es el dinero que le doy a la persona y otro recurso es las manzanas que me estoy comiendo. O, bueno, si estoy intercambiando dos bienes, como en el caso de Elizabeth y de Jeffrey, ahí estaría haciendo trueque y entonces, bueno, es la satisfacción de comer bayas y la satisfacción de comer manzanas, ¿no? Pero siempre voy a estar buscando unas maneras de determinar qué tantas manzanas, qué tanto dinero, qué tantas bayas, qué tantas manzanas voy a estar aceptando o dando a cambio en función de mi propia satisfacción. Para organizar esto hay una representación que es la caja de Edgeworth, donde nosotros podemos ver cómo se distribuyen dos bienes para dos agentes. Entonces, en esta esquina, digamos, así tal cual como lo observo, ¿no? En esta esquina de acá está Elizabeth. Elizabeth está aquí en este cero, ¿no? Y Elizabeth tiene una cierta cantidad de bayas y tiene una cierta cantidad de manzanas. Ya no me acuerdo qué es raspberries. Sé que son bayas, pero no me acuerdo si son las moras. ¿Pueden ser? ¿Alguien se acuerda? Frambuesas. No, esas son strawberries, ¿no? ¿O strawberries son las fresas? Ah, no, sí, tienes razón, es frambuesa. Strawberries son fresas, sí. Ok. Y blueberries son cerezas, ¿no? Arándanos. Ok. Frambuesas, tenías toda la razón. Gracias. Entonces, tiene frambuesas y tiene manzanas y está en esta esquina, en la esquina superior. Y en la esquina inferior está Jeffrey, que tiene manzanas y también tiene frambuesas. Pero claro, hay gustos distintos, ¿no? Entonces hay gente que valora más las manzanas, hay gente que valora más las frambuesas y la idea es que se consiga un intercambio en el que, dependiendo de la valoración que cada quien tiene sobre ambos bienes, manzanas y frambuesas,
dependiendo de esa valoración, pues se encuentre un lugar donde ambos agentes estén contentos, contentas. Esa es la idea. Y para representarlo, pues tomamos para cada agente un eje que representa cada bien. Entonces, por ejemplo, aquí para Elizabeth tenemos un eje que son las frambuesas y tenemos otro eje que son las manzanas. Y para aquí para Jeffrey tenemos un eje que son las manzanas y el otro eje que son las frambuesas. Y así está. Nosotros partimos de unas condiciones iniciales. ¿Qué son estas condiciones iniciales? Pues bueno, ¿cuántas manzanas y cuántas frambuesas tiene cada quien? ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos pensar en una situación donde Jeffrey tiene 8 manzanas, o sea, o del total de las manzanas que hay, mejor dicho, Jeffrey tiene 8 manzanas de las 10 que hay en total, y eso quiere decir que Elizabeth tiene 2, porque son 10 en total, y del total de las 8 frambuesas que hay entre ambos, pues aquí diríamos que Jeffrey tiene 2, y por tanto Elizabeth tiene 6, ¿no? Es así como se ve. Sumamos todos los bienes y vemos cómo los bienes están repartidos. Eso es en el punto F. En el punto E tenemos otra situación, que es donde Jeffrey tiene 3 manzanas, por tanto, Elizabeth tiene 7, y Jeffrey tiene 3 frambuesas, y por tanto, Elizabeth tiene 5, ¿no? Y ahí vemos las distribuciones de los bienes que podríamos tener. Podríamos estar en el punto F o en el punto E. Esto es importante porque nos da las condiciones de partida. Yo necesito saber, pues bueno, quién tiene qué para saber quién va a estar dispuesto a intercambiar. Y la representación de la caja de Edgeworth me ayuda para tener pues el compendio de toda esta visión, ya digamos a un nivel general, ¿no? Donde distribuyo los bienes entre cada uno de los ejemplos, planteándolos así. ¿Es clara cómo está configurada la caja? ¿Hay alguna duda? No. Ok. Avanzamos. Entonces, bueno, supongamos que nosotros vamos a partir de este punto F, ¿no? Que es el punto donde nosotros vamos a encontrar la distribución inicial, que eso significa 8 manzanas para Jeffrey, 2 manzanas para Elizabeth, y significan 6 frambuesas para Elizabeth y 2 frambuesas para Jeffrey, ¿no? Ok, si yo tomo esta distribución, yo sé que combinando dos bienes puedo tener distintos niveles de satisfacción o de utilidad. Y eso yo lo puedo ver cuando trazo mis curvas que van representando las posibilidades de obtener satisfacción alrededor de esta distribución de bienes que tengo. Entonces, si yo estoy en el caso donde tengo este punto de partida, el punto F que está acá, y soy Jeffrey, voy a buscar cómo se ve esa distribución para mí. Y esa distribución se va a ver desde mi lugar, tal cual como se ven las curvas en diferencias, con esta forma cóncava. Entonces, para el caso de Jeffrey, lo mejor que yo puedo hacer con esa distribución es buscar la curva que está más alejada del origen, tal que me dé un mayor nivel de utilidad. Eso es lo que va a estar buscando Jeffrey. Y él la va a encontrar acá, en esta curva, que está aquí. Y luego, tengo que pensar también desde el lado de Elizabeth. Y Elizabeth va a hacer lo mismo. Ella va a buscar el máximo de posibilidades de utilidad que para ella represente su dotación inicial. Entonces, ella va a buscar la curva máxima que esté la curva de indiferencia máxima que llegue hasta este punto F. Y esta va a ser la curva que inicialmente ella estaría dispuesta a tomar. Entonces, con esta curva de Elizabeth, que es esta de acá, y con esta curva de Jeffrey, que es esta de acá, yo encuentro un espacio donde voy a tener posibilidades de solución o posibilidades de intercambio. ¿Por qué en el punto H y en el punto I
yo no podría tener una posibilidad de intercambio. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasa en este punto? En este punto H o en este punto I. Ya no es conveniente para la otra persona. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo intercambio aquí en el punto H, por supuesto que para Elizabeth es muy conveniente el punto H. Porque el punto H para Elizabeth significa que está mucho más lejos de su origen y por tanto tiene un mayor nivel de utilidad de lo que está marcando aquí inicialmente, ¿no? Pero ¿qué pasa con Jeffrey? Jeffrey está por debajo de lo que es su posibilidad de bienestar. Y entonces él no lo va a permitir, porque él es un agente maximizador que solo piensa en él. Entonces, en ese caso, él no va a estar contento y por tanto ahí no va a participar. Y sucede lo mismo en el caso inverso. Si yo me voy por encima de esta línea que marca Elizabeth y me voy al punto I, pues claro que Jeffrey va a estar mucho mejor, pero Elizabeth va a estar peor porque va a tener un nivel de utilidad menor al que ella podría aspirar. Y entonces ahí no va a haber posibilidad de intercambio. Entonces, en la parte que está en blanco no hay posibilidad de intercambio, porque la única manera es que yo me mueva dentro de esta parte que está marcada en azul, tal que pudiéramos terminar de organizar el intercambio en lugares donde hay mayores ganancias para ambos agentes, porque tenemos que hacer ambos a la vez. Ahora, vamos a movernos acá en el punto de, en el área, perdón, que está marcada en azul. Para Jeffrey, si yo me muevo acá, para Jeffrey, desde acá hacia adelante, yo podría llegar, por ejemplo, a un punto de intercambio G, ¿no? Y desplazo esta curva de acá, encuentro su equivalente más adelante, que sería esta curva que estoy viendo acá, que está marcada con I2G. Esta curva que cruza aquí en el punto G representa un mayor nivel de utilidad para Jeffrey. Espera. Representa un mayor nivel de utilidad para Jeffrey y también representa un mayor nivel de utilidad para Elizabeth, porque si se fijan, ella estaba partiendo de este punto y todo lo que sea desplazamiento hacia esta dirección, voy a poner a Elizabeth en verde y a Jeffrey en naranja, ¿sí? Entonces, todo lo que se mueva en esta dirección es conveniente para Elizabeth. Y todo lo que se mueva en esta dirección es conveniente para Jeffrey. Todo lo que se mueva hacia lo verde es bueno para Elizabeth y todo lo que se mueva para allá es bueno para Jeffrey, en naranja. Entonces, como me estoy moviendo en la dirección naranja, aquí en el punto G, Jeffrey realmente va a estar contento, porque él está obteniendo un mayor nivel de utilidad. Pero resulta que Elizabeth también va a estar contenta, porque va a tener también un mayor nivel de utilidad. Se va a pasar de esta curva que está acá a esta curva que es I2, ¿no? Que está acá. Entonces, ellas también están ganando en utilidad. Por tanto, ahí hay un espacio en el que estén mejor. Pero son maximizadores. Entonces, siempre van a estar buscando la posición donde puedan todavía tener más y encontrar otros espacios de equilibrio. Y eso, por ejemplo, lo podemos observar aquí. Si nos vamos acá, en la curva I3G, está por encima de la curva I2G. Eso quiere decir que todavía tengo un mayor nivel de utilidad. Y la curva I3E también está por encima de la curva I2E en la dirección verde. Y eso quiere decir que tengo un mayor nivel de utilidad. Entonces, aquí en el punto J, también tengo una posibilidad de intercambio, donde hay incluso mayores posibilidades de bienestar, de beneficio, de sentir que las cosas están bien, que en el punto G. Entonces, el punto J es un punto posible de intercambio, mejor al punto G, que también es un punto posible de intercambio, pero no es el máximo. Yo tengo que ir buscando dónde se van a dar estos máximos, tales que ambos entes puedan encontrar una solución que sea satisfactoria y que maximice sus posibilidades de bienestar. ¿Es claro cuál es la lógica en la que se va moviendo la caja para generar estas relaciones de intercambio?
Sí, profesor. Ok. Bien. ¿Dónde se va a dar el intercambio máximo? ¿Dónde creen ustedes que va a aparecer el mayor nivel de intercambio? ¿Qué piensan ustedes? Pues dentro de la línea, dentro del color azul, ¿no? Que es lo más rentable para ambos. Siempre, siempre va a ser así. Pero, ¿qué más? ¿Qué más vamos a tener ahí? O sea, dentro de esa área sombreada de azul es donde están todas las posibilidades de intercambio. Totalmente sí. Pero, ¿qué ¿En el más? punto G? ¿Dónde va a ser el punto que ustedes creen que se va a encontrar esto? En función de lo que hemos visto con el punto F, el G y el J. ¿Dónde creen ustedes que se va a ir maximizando esto? En J, podría ser. J es el mejor punto que está ahí marcado. ¿Hay algún otro punto mejor que ese? ¿Hay ¿Podría algún otro ser, punto mejor que J? podría ser el F, profesor? ¿Perdón? ¿Podría ser el punto F? ¿O En el no? punto F realmente no es el mejor de los tres, es el peorcito, ¿no? Ah, Porque ok. mira, que aquí estoy, si me paro desde el punto de Jeffrey, estoy acá, en esta curva. Es que voy a marcar las curvas como dependiendo de quién las determina, ¿no? Entonces mira, las naranjas son las de Jeffrey. Aguántame que no me queda muy bien, ¿no? Pero bueno. Estas curvas de acá, estas son las de Jeffrey. Y ahora voy a marcar en verde las de Elizabeth, que son estas. Esta curva y esta curva es, no sé si se ve bien, bueno, mejor marco a Elizabeth en rojo, quizás, ¿no? O se alcanza a ver el verde y el naranja, ¿no? Para no complicarlo más. Sí, sí se ve. Sí, se Ok, ve. entonces, Elizabeth son los verdes y Jeffrey son los naranjas. A Jeffrey lo que le conviene es estar lo más alejado de su origen, y a Elizabeth también. Entonces, ¿por qué el punto F es un punto posible? Porque ahí se encuentran, pero no es el mejor punto. Porque yo todavía tengo un punto G que está más alejado del origen para Jeffrey y también más alejado del origen para Elizabeth. Entonces, ambos están ganando más en el punto G que en el punto F. Y después tengo el punto J, donde todavía está más alejado del origen para Jeffrey y más alejado también para Elizabeth. Entonces, están ganando más en el punto J que en el punto G, y en el punto G están ganando más que en el punto F. Entonces, el F es el peorcito. ¿Es posible? Sí, pero no es el mejor. Entonces, hacia D es donde estaría mejor para ambos, ¿no? Hacia la ¿Hacia esquina dónde? D. Hacia la esquina D, la inferior derecha. Por aquí, exacto, sí. Pero, ¿cuáles creen ustedes que va a ser el punto máximo donde ya no van a encontrar ninguna alternativa que sea mejor para ambos? En el punto I. No, no tenemos punto ahí. Pero se los voy a mostrar ya. Ay, Dios. Ok. El punto máximo donde ellos se van a encontrar realmente es donde las curvas de indiferencia se corten, sean tangenciales, ¿no? Donde ya no sea un cruce, sino que el cruce sea tal que se minimice esta forma de interacción y que queden así ya tangenciales. Lástima que no estoy en presencial para hacerles bien la mímica, ¿no? Que es el punto donde, pues, yo estoy llevando al máximo mi curva de indiferencia si soy Elizabeth y al máximo la mía si soy Jeffrey.
y entonces encuentro ese punto donde voy a encontrar estas tangencias, ¿no? Que van a estar muy determinadas por las condiciones de origen. Entonces, para yo saber cómo me voy a ir moviendo, ¿no? Necesito encontrar estos puntos tangenciales donde están entre las dos. No solamente una intersección, sino cuando la intersección casi que no se da, que es el límite en el cruce, porque este es un cruce muy directo, pero cuando la intersección es tangencial, ya pasa de esto a esto, que la hace como, o la coloca en una posición límite, tal que me pueda determinar el máximo que hay hacia un lado y el máximo que hay hacia el otro para Elizabeth y para Jeff. Y esos límites que hay, esos cruces tangenciales que hay, van marcando un camino, que es este camino que está acá, donde yo puedo encontrar ya los puntos directos de solución. Claro, no los voy a encontrar en todos lados, porque aquí voy a tener un bloqueo de parte de Elizabeth y aquí voy a tener un bloqueo de parte de Jeffrey. Lo voy a encontrar solo dentro de esta área azul. ¿Y qué es lo que va a hacer que determine en qué punto de esta área azul me voy a estar moviendo? ¿No? Pues las condiciones iniciales. Donde estoy yo haciendo... A ver, ¿dónde está esta gráfica? Yo lo muestro más rápido. Acá. Las condiciones iniciales que me van a decir dónde tengo la dotación y eso me lo va a ubicar desde este punto F. Y luego voy a hablar también de las condiciones generales, que son, como siempre, en este caso, las condiciones de precio, que me van a marcar una relación entre manzanas y frambuesas. Y que me van a decir, que el nombre completo de los precios, precios relativos, qué tanto valor de mercado también voy a encontrar entre una cosa, estas manzanas y estas frambuesas, ¿no? Entonces, partiendo, ¿no? Para hacerlo de manera general, partiendo de esta intersección que se da acá, alrededor del área posible que no está bloqueada ni por Elizabeth ni por Jeffrey, encuentro un camino. Ese camino está marcado por las áreas tangenciales donde las curvas en diferencia se tocan solamente en un punto, ya no se cruzan, sino que se tocan en un punto porque es el límite de la posibilidad de contacto. Y ese límite es congruente con la maximización. Y una vez que yo tenga hecho eso, voy a buscar pues dónde están las posibilidades reales de acuerdo a los precios que marquen el valor relativo de las manzanas con las frambuesas. Y ese precio me va a servir como una guía que va a cortar, de alguna manera, déjenme ver si lo tengo acá, aquí está. Ese precio me va a servir como una guía que va a cortar a ese camino donde están las interacciones tangenciales para determinar cuál es el mejor punto de equilibrio. Entonces, por un lado tengo la información que hay o la distribución que hay de bienes en el mercado, el valor que cada agente le está dando a cada bien, y de ahí determinar cuáles son las posibilidades de equilibrio basadas en el precio. Donde ya tengo una visión mucho más competitiva que me ayude a generar o a tomar una decisión que sea congruente con los factores de mercado. Como ven, ahora cuando llegamos a mercado y a intercambio, comenzamos a buscar la interacción entre todos los conceptos que veníamos trabajando. Por un lado, esto del concepto de utilidad, de qué es lo que quiero. Trabajamos también con el concepto de maximización muchas veces. La posibilidad de dividir estos bienes, que es lo que hace que yo pueda determinar puntos que son intermedios, la determinación del precio y cómo todo esto se integra alrededor del diagrama, o bueno, del modelo que es la caja de Ashworth, para entender dónde están las posibilidades reales de intercambio. Pero es un intercambio que considera las necesidades y la maximización también de oportunidades para cada uno de los agentes que está ahí. Como se plantea así, donde cada agente está maximizando, donde se ven las posibilidades reales, se incorporan el valor de los precios, en fin, se vincula esta manera de encontrar este punto de equilibrio con relaciones de bienestar.
Y por eso se plantea que cuando yo estoy teniendo un intercambio, ya de por sí, por naturaleza, por la propia configuración del modelo, estoy consiguiendo una relación de bienestar. Porque estoy maximizando tanto para mí como para la otra persona que participa las utilidades, los beneficios que se están obteniendo. Esto es en general cómo funciona el modelo y cómo el modelo está vinculado con las posibilidades de generar bienestar, que es a lo que vamos a continuar ahora. ¿Hay alguna duda conceptualmente de cómo funciona el modelo? Pero ahorita no. ¿No? Hay, No, por profesor. supuesto, una formalización matemática alrededor de esto, por supuesto que sí, ¿no? Donde yo puedo ir buscando las tangentes de las curvas, igualando estos puntos tangenciales entre las curvas, ¿no? Y bueno, pues luego eso, determinando dónde están todas esas posibilidades de tangencia que me dan esta función y igualándola entonces a la línea de precios, a la relación de precios. Y ya con eso pues calculo el punto. Por supuesto que lo podemos hacer matemáticamente, pero lo que más me interesa es hacerlo de forma conceptual. Por eso esta propuesta. De ahí es que nosotros pensamos que, bueno, mejor dicho, la economía neoclásica plantea que es posible generar una relación de equilibrio donde todo el mundo esté ganando y que las cosas estén saliendo bien, ¿no? Ese equilibrio, pues tiene varias características. Hay gente que dice que esto se puede lograr pues libremente, ¿no? Que lo que tienes que hacer es que la mano invisible y peluda del mercado logre encontrar a las personas de manera tal que se dé un intercambio donde todo el mundo salga contenta y contento, ¿no? Y eso es lo que plantean la gente que está cercana al libre mercado, donde dice que particularmente hay un ente que no debe intervenir y ese ente es el gobierno. Porque si el gobierno interviene, entonces nosotros podemos encontrar muchos problemas en cuanto a perversiones, distorsiones de mercado, señales ineficientes, etc. Y que lo mejor es que dejar que el libre mercado pues funcione, porque cada quien en el libre mercado está buscando justo lo que quiere. En caso tal, preocúpate de tener competencia perfecta, de generar las mejores condiciones para el mercado, pero una vez que eso está, déjalo actuar libre. Totalmente libre, de manera que puedas de alguna forma obtener todas estas ventajas que te da trabajar en un modelo de tanta eficiencia. Claro, el asunto es que ese modelo de eficiencia considera bienes como los que hemos discutido, considera agentes maximizadores completamente racionales como hemos discutido, considera que no hay, o que hay una situación de competencia perfecta donde no hay ningún actor que pueda tener un poder sobre los demás, porque están compuestos normalmente por muchísimos agentes, etc., ¿no? Entonces, claro, si es desde ahí, este planteamiento tiene un fundamento lógico que es coherente con el resto del modelo. El asunto de nuevo es pensar si este modelo es efectivamente así de válido o no. Una posibilidad es que el modelo sea, digamos, parcialmente válido, o que tenga un cierto nivel de validez, pero que yo para lograr esa validez tengo que hacer algunas correcciones, particularmente sobre la eficiencia de estas relaciones. Entonces ahí entran los intervencionistas. Los intervencionistas dicen que, mire, mejor sí metamos al gobierno, porque van a haber algunas características de ese mercado que por más que nosotros querramos, no las vamos a ver en la realidad. Entonces, si yo quiero utilizar el modelo, lo que tengo que hacer es intervenir en el mercado para corregir lo que no está saliendo bien, y entonces ahora sí el modelo funciona. Pero hay intervencionistas
que tienen o que parten de esta corriente neoclásica. Estas personas no dicen que el modelo neoclásico no funcione. Sí, sí creen que funciona. El asunto es que hay una serie de prerequisitos, de condiciones que habría que trabajar para que ese modelo funcione. No critican necesariamente el modelo, lo que critican es que tú tengas hoy las condiciones que el modelo plantea. Y entonces la propuesta que hacen es, déjame intervenir sobre el mercado para tener hoy las condiciones que está planteando el modelo y entonces después sí podemos trabajar con el libre mercado, con todas las otras cosas. Pero primero necesito corregir, hacer ajustes para que eso se pueda dar. Entonces es una visión que no necesariamente rechaza al libre mercado, que no necesariamente rechaza el modelo neoclásico, sino que cree en él, pero entiende que todavía no se evidencia. Y entonces toma acciones para que eso ahora sí sea evidenciable. Pero no significa que los intervencionistas sean críticos necesariamente del modelo, o sean críticas de ese modelo. No. Puedes ser intervencionista y puedes estar vinculado, vinculada ideológicamente al modelo neoclásico. ¿Cómo ven? ¿Tienen comentarios alrededor de este planteamiento? Dame un segundo. Otra vez de la maestría, perdón. Ok, entonces, ¿se está grabando ya? Sí. Déjame ver. Sí, se está grabando. Ok, entonces, en esta relación entre libre mercado e intervención, ¿tenemos alguna duda, algún comentario? De momento no. Ok. Bueno, esto está basado de alguna manera, los beneficios de este equilibrio general interactúan con este concepto de eficiencia de Pareto. La eficiencia de Pareto es una condición en la que nosotros podemos observar características finales de la distribución de recursos de acuerdo a los principios que estábamos viendo, donde cada quien está obteniendo lo que se entiende como más satisfactorio, de mayor utilidad, en fin, ¿no? De mayor beneficio. Y entonces dice que lo que plantea Pareto es que hay un momento en el que ya todo se distribuyó de la forma más eficiente posible. ¿Cómo está caracterizado ese momento? Bueno, hay dos maneras de verlo, ¿no? En el cual, por un lado, no es posible producir un bien más sin disminuir la producción de algún otro bien. Entonces, aquí yo lo veo desde la parte de la producción. ¿Qué significa? Que ya los recursos están distribuidos de la mejor manera, pues que se asignaron de tal forma que si yo quiero producir una manzana más o una frambuesa más, si quiero producir eso, entonces tendría que quitar alguna otra producción, bien sea si produje una manzana más, producir, no sé, 10 frambuesas menos, y si produje 15 frambuesas más, no sé, tener 2 manzanas menos. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Si yo por el hecho de aumentar mi producción, bien sea de manzanas o de frambuesas, tengo que disminuir la producción del otro bien, al disminuir la producción del otro bien, yo estaría afectando la posibilidad de asignar el recurso del otro bien que ya estaba en una posición, digamos, de equilibrio y de bienestar. Entonces, no sería conveniente, si ya logré yo esa posición, producir un bien adicional porque iría en detrimento del bien, de algún otro bien, y esa disminución en el otro bien, pues generaría un desequilibrio porque las personas no estarían completamente satisfechas o no tan satisfechas como estaban antes cuando ambos bienes estaban al nivel que se había marcado. Entonces, bueno, ese es un asunto, ¿no?, a considerar. La otra forma de verlo es ya no desde la producción, sino desde la situación de un individuo. Y entonces lo que dice es, si ya nos pusimos de acuerdo en esta distribución, pensando ya no en las bienes, sino en las personas, bueno, más que personas agentes aquí, ¿no?
Porque no, yo sí quiero defender que esta visión está muy alejada de lo que es una persona, pero sí un agente económico así definido. Si yo ya cambio la situación de alguno de los agentes, pues otro agente tendrá que pagar las consecuencias. Entonces, si mejoro la situación de un individuo, significaría desmejorar la situación de algún otro. Eso significa que entre Jeffrey y Elizabeth, en lugar de buscar estos puntos de encuentro que puedo considerar máximos, ¿no? Estaría yendo en detrimento de alguna de esas dos personas representadas en la caja para mejorar la situación de solamente una. Entonces uno gana y el otro pierde, o viceversa. Siendo así, no encuentro una razón por la cual generar pues esta posibilidad de cambio, dado que estaría alejándome de esas nociones de bienestar que ya construí. Entonces podríamos ver la eficiencia de Pareto desde dos lugares, desde la producción o desde los agentes, y en ninguno de los casos yo debería estar cambiando la asignación de recursos si ya llegué a ese nivel de eficiencia, porque no va a ser conveniente para el resto del sistema, es lo que está planteado. Esto es una noción muy importante de bienestar, ¿no? Porque para el bienestar significa que ya llegué a ese equilibrio. Pero también significa que una vez que alcance ese equilibrio no debería moverle nada. Debería permanecer así. Y ahí pues salen muchas preguntas, porque ¿qué tal si yo sí llego a una posición de equilibrio, pero realmente hay alguna relación de poder que no me permite expresar mi inconformidad, ¿no? Y entonces, como no la puedo expresar, pues pareciera que no estoy inconforme, pero sí. En ese caso, ¿qué estaría haciendo? Si estoy cambiando esta distribución. ¿Estaría realmente manteniéndome en una posición eficiente? Si no cambio, estaría buscando mayor eficiencia si cambio, etc. ¿Por qué lo que estoy planteando ahorita no es un problema para este modelo? Porque implica tomar consideraciones sobre relaciones de poder, sobre relaciones sociales, culturales, económicas, políticas, y normalmente este modelo pues no las considera. No las considera porque más bien lo que plantea es que si estoy en una condición donde ya logré eficiencia, estoy en condición de competencia perfecta, y hay muchísimos competidores, muchísimos agentes que quieren, demandantes, ¿no? Muchísimos consumidores, consumidoras, y ahí pues no hay, ninguno de ellos es especificable, ¿no? Ninguno de ellos tiene un poder relativo. Eso lo vimos cuando estábamos hablando de la competencia perfecta. Y si es así, nadie tiene un poder sobre otro. Y si no hay un poder sobre otro, pues realmente no hay una relación de poder que en sí es una relación asimétrica. Por eso no se considera. El asunto es, de nuevo, si estamos de acuerdo con que no existen relaciones de poder en los intercambios económicos. Pero aquí no está considerado. ¿Comentarios o dudas al momento? Profesor, pues, como tal duda no, pero como comentario, por ejemplo, no sé, en las farmacéuticas, se me ocurre que ellas asignan el precio y no les importa lo que diga el consumidor, ¿no? Ellos tienen un beneficio y en realidad nunca se sabe si es parejo, ¿no? O sea, yo creo que muchas compañías como que nada más consideran su propio beneficio sin considerar al otro, ¿no? Bueno, o sea, sí y no. Es posible que no sea que no cumpla necesariamente toda esta eficiencia, pero yo no estoy tan seguro que lo puedan hacer de cualquier forma, porque también hay razones de mercado. Pues si tú lo haces y no consideras si hay capacidad de compra en la población, pues la demanda efectiva que vas a tener va a ser muy bajita, ¿no? Y entonces pues nadie te lo va a comprar. Un cierto nivel de consideración tiene que ser. Ahora, ese nivel de consideración es tal que cumple con todos los supuestos y con todas las características que estamos hablando, eso es otra cosa. Yo diría que es difícil encontrar algo que cumpla con todas esas características, pero bueno, este modelo no lo plantea así, plantea que sí, que realmente al final, aunque encuentres algunas variaciones, al final sí se va a cumplir todas estas características y sí se va a dar una condición de equilibrio como ellos lo están planteando.
pero no creo que lo puedan hacer de forma absolutamente aislada. Puede que no consideren todo, pero seguramente tienen que tener alguna consideración, porque si no, no se va a dar la interacción. O tener otras consideraciones, ¿no? ¿Más dudas o comentarios? Bueno. ¿Cuáles son los argumentos dentro del libre mercado? Los que hemos de alguna manera venido esbozando. El primero es que hay competencia perfecta, que asignará insumos para la producción de manera eficiente. Por todo lo que habíamos hablado ya de la competencia perfecta. Una vez que se producen las mercancías, estas se distribuyen de manera eficiente por las fuerzas de oferta y demanda en los mercados competitivos. Claro, son mercados configurados como estuvimos viendo durante la clase pasada, ¿no? Bueno, las dos clases pasadas. Donde, pues sí, tenemos un enorme número de competidores, competidoras, de consumidoras, consumidoras, y que ahí es donde genero una competencia donde básicamente no hay relaciones de poder. Entonces, una vez que se producen las mercancías, se distribuyen de manera eficiente por las fuerzas de oferta y demanda, por estos encuentros, que luego también están vinculados con estas visiones de intercambio. Y esto es gracias a la competencia. Y finalmente, esta mezcla de los bienes producidos y que están distribuidos, particularmente alrededor del ingreso, están muy basadas en estos procesos competitivos. Al final, esta distribución de bienes serán distribuidos en la población de una manera eficiente. Y esta manera eficiente está vinculada con Pareto, como estábamos hablando, ¿no? Bien sea desde la producción o desde los agentes. Entonces, claro, si yo tengo estas tres cosas, ¿para qué va a intervenir el gobierno a meter la mano ahí y a desordenarme lo que ya mágicamente el libre mercado está produciendo, que tiene tanto bienestar y considera tantas personas? Si eso es así, ¿qué tanto me conviene meter al gobierno? Esos son los argumentos. ¿Comentarios o dudas? Estas son como las premisas del libre mercado, ¿no? Porque, digo, sí, o del modelo tal vez, porque pues, si no, no hubiera Exacto. desigualdad, ¿no? Sí, dame un segundo que estoy de nuevo con la maestra. En la comparación. Exactamente así es. Estas son tanto como sus premisas. De aquí parten. Luego, bueno, de ahí y de esta visión de libre mercado basado en estas eficiencias y tal, hay una derivación hacia lo que se considera economía del bienestar. A mí me cuesta tanto llamar a esto economía del bienestar. Yo tengo que seguir lo que dice la propuesta. Pero estoy bastante en contra de llamar esto economía del bienestar. Pero así está nombrado, ¿eh? ¿Qué significa esta economía del bienestar? Porque está basada, para empezar, en la existencia de un equilibrio competitivo. Ese equilibrio competitivo se deriva de los procesos que acabamos de discutir. Y dice que las asignaciones de insumos y productos en la economía dan como resultado un punto óptimo de Pareto. Es decir, un punto donde no, ni vale la pena cambiar la producción,
ni vale la pena cambiar a la distribución. Porque ya tienen el mayor beneficio social. Ese es, ¿no? Y una cosa que a mí me parece un poco tautológica, pero bueno, ni modo, así está planteado, es que la asignación óptima de Pareto en una economía se logra como resultado de un equilibrio competitivo para una adecuada distribución definida de ingresos. Cada una de estas está vinculado a las dos premisas que teníamos alrededor de Pareto. La primera está mucho más cercana a la producción y la segunda está más cercana a considerar pues, la distribución de estos productos en los individuos, en los agentes, realmente. Pero la economía del bienestar de nuevo responde a lo que hemos venido construyendo, ¿no? Y es esto lo que se considera bienestar. Que, bueno, pues nosotros podríamos complejizar. ¿Comentarios, Antonio? No, muchas gracias. Okay. ¿Alguien tiene dudas o comentarios? Profesor, entonces si hablamos de un punto óptimo de Pareto, estamos hablando más bien de producción, y si nos pregunta acerca de la asignación óptima, entonces sería más bien de los agentes, ¿verdad? Bueno, ambos son eficiencias de Pareto, ¿eh? Como lo veíamos. Ok. Es que sí me confundí un poco, pero sí ya. Sí, ambas son eficiencias de Pareto. Ok. Una desde la producción y otra desde los individuos o los agentes. Ok, muchas gracias, profesor. Ok, entonces lo que dice la gente de libre mercado es que si tú dejas que esto ande solo, pues vas a tener esa respuesta que va a estar buenísima, y entonces que ¿para qué le vas a meter mano? Y lo que dicen la gente que es intervencionista es que pues digamos, el parque no está así. O sea, ya quisiéramos que todo estuviese así ordenado y tal, pero si no se da, no se da. ¿Y qué hacemos? Pues pensemos en dos criterios que pueden no evidenciarse dentro de este modelo y que son necesarios. Uno es el criterio de equidad y otro es el criterio de justicia. El criterio de equidad lo que plantea es que los que nacieron con más, la gente que viene de la famosa cuna de oro, vive mejor, y eso no es justo. Y hay que remediarlos, aunque eso se considere ineficiente. Entonces, dentro de este criterio de equidad, lo que hacemos es nivelar la cancha, ¿no? Esto de que se dice de nivelar la cancha, tener piso parejo, igualdad de oportunidades, ¿no? Esto está vinculado a este criterio de equidad. El asunto es que este criterio de equidad lo que plantea es que una vez que yo haya nivelado la cancha, entonces de ahí en adelante todo el mundo sí va a poder integrarse en estos mecanismos cercanos al libre mercado. Pero que yo necesito generar primero todos estos niveles equitativos, tales que los otros procesos se puedan sustentar, como lo dice la teoría. Entonces, de nuevo, puede ser intervencionista, pero no necesariamente es contrario a la teoría neoclásica, sino que considera que es necesario intervenir dentro de las relaciones de mercado para generar las condiciones que permitan luego el desarrollo del modelo. Los otros criterios son los criterios, están alrededor del criterio de justicia, ¿no? Y ahí tenemos tres. Uno que es el menos favorecido. Yo voy a ir a trabajar con la gente que tiene menos. Y entonces tengo que garantizar que incluso la persona menos favorecida esté bien. Y eso es lo justo. Otro criterio distinto es pensar que lo justo realmente es que cada quien pueda elegir lo que quiere. Y que desde esa posibilidad de elección de lo que quiere, pueda tener posibilidades de encontrar su propio bienestar. Y entonces, bueno, sí, pero lo que quiere depende de estas relaciones de mercado, entonces yo te voy a configurar para que tengas la libertad de escoger hacia dónde te quieres mover y que eso te permita luego incorporarte en las relaciones de mercado, desde el posicionamiento que tú consideras que es el mejor. Y otra forma de pensar en la justicia es la falta de envidia, y es que yo no desee nada que tenga otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo un Ferrari no porque no lo pueda pagar, sino porque no me interesa tener un Ferrari.
Entonces, si todo el mundo tiene Ferrari, si yo no me importa porque no me da envidia, no quiero el Ferrari porque yo quiero otra cosa, ¿no? Yo quiero un helicóptero, una nave espacial, no quiero un Ferrari. Entonces, no está en el mismo punto, y entonces ya, ¿no? O si alguien tiene 4 casas y yo solamente tengo una, para mí no es un problema, porque yo no quiero 4, yo quiero solo una. Entonces, bueno, eso se refieren con el criterio libre de envidia. Y lo que tendría que hacer entonces el gobierno cuando interviene es, pues, intentar solucionar estos problemas que plantean entre equidad y justicia. Pero lo solucionas, arreglas las fallas del mercado y luego sigues con el modelo neoclásico. Ese es el planteamiento. No es que tengamos que repensar el modelo, es que tenemos que intervenir en la realidad para que luego el modelo se pueda cumplir. Hay otros argumentos que son institucionales también, ¿no? Y entonces, estos argumentos ya son un poco más relacionales. Y bueno, por eso es una de las cosas que me gusta de este libro, que aunque es neoclásico, pues bueno, desde esta visión institucional al menos complejiza un poco más hacia lo social. Distintos argumentos hay. Uno es el riesgo moral, que es la tercerización de los riesgos, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, si pasa algo, ¿quién lo va a cubrir? Por ejemplo, si nosotros generamos plantas nucleares, ¿no? Bueno, las plantas nucleares pueden ser energía muy barata y qué sé yo, y bueno, ok. Pero ¿quién asume los riesgos de eso? No las consecuencias necesariamente, los riesgos, ¿no? Donde todavía no ha pasado algo, pero igual hay que estar pendiente porque hay que hacer toda una serie de mecanismos de mitigación de riesgo para ver. Okay. El otro es alrededor de las asimetrías de información, que dicen, bueno, no es que la gente no pueda razonar de esta forma completa y total que plantea el modelo. El problema es que la información es asimétrica, que no todo el mundo tiene la misma información. Entonces yo tengo que proveerles a todo el mundo de la misma información. Y eso significa que yo tengo que generar mecanismos de transparencia, de accesibilidad a la información, tal que quien quiera pueda llegar independientemente de su posición. Y eso también es una intervención en el mercado, porque significa plantear auditorías, hacerlas públicas, etc. Otro argumento para intervenir son las externalidades, que son los costos o beneficios de un agente que repercuten en terceros. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se haga alguna obra pública, pues puede tener externalidades, puede tener costos ambientales, o puede tener costos que impactan en alguna población humana también. Entonces, ¿quién paga esos costos? Pues ahí habría que ver quién los está pagando y quién no. Finalmente están los bienes públicos, ¿no? Bueno, no, tenemos una más, que son las free riders. Pero también tenemos las características de bienes públicos, que son bienes no rivales y que no tienen principio de exclusión. El conocimiento, por ejemplo, tiene características de bien público. Porque una vez que yo trabajé muchísimo para poder generar un nuevo conocimiento, un nuevo fármaco, en fin, una nueva molécula, lo que fuese, cuando ya yo tengo la configuración de esa molécula, cualquiera la puede utilizar, bueno, cualquiera. Digo, habría más personas que la podrían utilizar sin haber pasado por todo el proceso, porque el proceso ya lo pasé yo. Y el hecho de que esa persona lo use no significa que yo no lo pueda utilizar. Entonces, si ambos lo podemos utilizar y eso no se desgasta, no es como estos lentes. Si yo me pongo estos lentes, nadie más los puede poner. Los tengo yo y son solo para mí. Son estos lentes míos. Pero con el conocimiento no es así. Yo lo puedo saber y también lo puede saber otra persona. Y eso no significa que sea menos para cada uno, sino que básicamente es la misma unidad. Eso es lo que se refiere con no exclusión y no rivalidad. No es necesario que haya estos conflictos para compartirlo. Pero es justo que así sea. Es justo que quien contribuyó en la generación de todo este conocimiento y pagó todo el proceso,
tenga el mismo beneficio que quien no lo hizo. Eso es lo que plantean. Entonces, como no lo es, pues que haya una intervención para que esto se corrija. Y parte de esas intervenciones, por ejemplo, son lo que justifican las patentes, ¿no? Que bloquean este conocimiento y le dan la exclusividad de explotación de un cierto conocimiento a quien lo desarrolla. Y los otros son los free riders, que es esta gente que pues se aprovecha, por ejemplo, del hecho de que haya un bien público en la calle, aunque no estén contribuyendo a cubrir ese costo. Por ejemplo, miren, si una persona paga o no paga, una persona paga o no paga el boleto del metro, el metro va a seguir andando. Entonces, si el metro va a seguir andando independientemente de que yo vaya o no, ¿por qué tendría yo que pagar ese boleto? Entonces, yo sería muy, me aprovecharía mucho de montarme en el metro sin tener que pagar yo, que paguen los demás. Porque igual, si yo estoy o no estoy, el metro va a seguir andando. Claro, pero si todos pensamos así, entonces nadie pagaría. Y entonces, si nadie paga, ¿con qué se mantiene el metro? Entonces, tengo que hacer una intervención para evitar que haya gente que se aprovecha sin colaborar, digamos, ¿no? Porque aprovecharme sin colaborar es maximizar mi beneficio. Sí, pero va en contra del beneficio de los demás. Y eso, por tanto, requiere una intervención para garantizar que así no sea. Ok. Profe, Sí. no sé si me podría explicar lo de los riesgos morales. Es que no me quedó muy claro el concepto. El riesgo moral tiene, o sea, el riesgo es una situación donde nosotros, o sea, cuando es un riesgo todavía no ha pasado nada, no es una consecuencia, ¿no? Es un riesgo. Pero para hacer esos riesgos hay que mitigar un montón de cosas. Por ejemplo, con las plantas nucleares, tú tienes que tener todo un mecanismo de seguridad y de protección que no te va a dar nada productivo sobre la planta, o sea, sobre la generación de energía. Lo que va a garantizar es que si pasa algo, tú tengas cómo contener. Y entonces, pero por supuesto, esto no está vinculado con la producción de más energía, está vinculado con la contención de riesgos posibles, futuros. Las personas en general que están dentro de esta visión maximizadora, ¿por qué tendrían que invertir en algo que realmente no les va a dar beneficio? Porque tener toda la planta blindada es carísimo y no estoy produciendo más energía. Simplemente estoy evitando que si pasa algo, yo pueda tener una repercusión mayor sobre esta actividad. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista maximizador, yo haría la planta sin ponerle nada de seguridad. Porque yo lo que quiero es producir energía. Yo no quiero que eso esté seguro. Pero si yo hago eso, tercerizaría los riesgos, porque los riesgos serían ambientales y sociales. Porque si pasa una catástrofe, ¿quién va a pagar los platos rotos? Entonces, desde el punto de vista del modelo, yo debería estar produciendo y ya, no me debería importar nada más. Pero si yo hago eso, estoy tercerizando todos los riesgos de que haya un posible problema y que sea el resto de la sociedad, bueno, el resto de la humanidad, de hecho, quien estuviese, bueno, y del ecosistema, porque también los animales, las plantas, quienes tuviesen que pagar ese riesgo. Entonces tengo que hacer por ejemplo, una legislación que es una intervención en la que te diré, bueno, sí, tú lo puedes producir muy eficientemente, pero yo necesito que le pongas a esto tantas cosas de plomo, concreto, agua ionizada, en fin, un montón de cosas, para garantizar que el hecho de que tú estés produciendo esa energía no significa que si pasa algo, todos los platos rotos los pago yo. Ok. Sí, profe, ya me quedó más claro. Gracias. Excelente. No, con gusto. Y si hay más dudas, con mucho gusto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario adicional? ¿No? Profesor, todo bien, todo va marchando. Ok. Bueno, entonces dejemos la sesión hasta acá. Yo voy a subir ahora la clase de YouTube. Mañana nos vemos para hacer un repaso general, desde la primera hasta la última diapositiva.
Y ya la semana que viene, pues trabajamos con sus dudas para tener 2 sesiones de cierre. ¿Les parece bien? Sí, está muy bien. Claro, Gracias. profesor. Sí, perfecto, muchas Excelente. gracias.